Esta lección mostrará cómo usar Desmos.com para graficar una función definida por partes. Se nos da f de x es igual a x más 3 si x es menor que menos 2. F de x es igual al opuesto del valor absoluto de x más 4 si x es mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Luego, finalmente, f de x es igual a 2x menos 6 si x es mayor o igual que 3. Usamos el formato que se muestra a continuación para representar gráficamente una función definida por partes en Desmos, donde tenemos f de x igual, y luego en corchetes o corchetes, tenemos el primer intervalo, 2 puntos, la primera regla de función, coma, el segundo intervalo, 2 puntos, la segunda regla de función, coma, el tercer intervalo, 2 puntos, la tercera regla de función. Vayamos a Desmos.com y haga clic en Calculadora Gráfica. Ingresamos f de x igual, para llaves, haga clic en el teclado Desmos. Haga clic en ABC. En la parte inferior hacia el medio, tenemos las llaves. Entramos en el primer intervalo, que es x menor que menos 2. 2 puntos, desde el teclado, o regrese al teclado de letras Desmos y haga clic en mayús, 2 puntos. La primera regla de función es x más 3, coma. Ahora ingresamos el segundo intervalo, que es menos 2. -2. Menor o igual que x, menor que 3, 2 puntos, lo opuesto al valor absoluto de x más 4, por lo que ingresamos negativo. Para un valor absoluto, podemos escribir ABS o haga clic en la clave de valor absoluto, x. Tabulador, más 4. Coma, el tercer intervalo, que es x mayor o igual que 3. 2 puntos, la regla de la tercera función es 2x menos 6, enter. Cerramos el teclado Desmos. Tenemos un gráfico decente de la función definida por partes, lo que significa que podemos ver las tres partes, pero necesitamos determinar si tenemos puntos abiertos o cerrados en los puntos finales, o dónde tenemos saltos en el gráfico. Esto está determinado por el símbolo de calidad único para el intervalo. Observe que para x, menor que menos 2, la regla de la función es x más 3, que es esta línea aquí a la izquierda, y x es igual a menos 2 no está en este intervalo, lo que significa que este punto final aquí, donde el par ordenado es menos 2, 1, debe ser un punto abierto, no un punto cerrado. Avancemos y tracemos ese punto, paréntesis abierto, menos 2, 1, paréntesis cerrado. Necesitas cambiar el color y el estilo. Haz clic y mantén presionado el círculo azul a la izquierda. Cambia el estilo abierto y el color a rojo. Haga clic fuera de este menú. Observe que el siguiente intervalo es cuando x es mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Observe que para esta pieza, x es igual a menos 2 en el intervalo y x es igual a 3 no lo es, y por lo tanto, para la pieza central, el punto final izquierdo debe estar cerrado porque menos 2 está en el intervalo. Y el punto final correcto debe ser un punto abierto porque 3 no está en el intervalo. Avancemos y tracemos esos dos puntos. Tenemos menos 2, 2, paréntesis cerrado. Está cerrado por defecto. Cambiemos el color a rojo. Haga clic fuera de este menú. Haga clic en la celda 4, y luego para el punto 3, 1, el punto debe estar abierto. Necesitamos cambiar el color y el estilo. Haz clic y mantén presionado el círculo morado. Cambia el estilo, cambia el color. Y finalmente, para el último intervalo, tenemos x mayor o igual que 3. 3 está en el intervalo y, por lo tanto, cuando x es igual a 3, hay un punto en este gráfico a la derecha. Por lo tanto, necesitamos hacer un punto cerrado en 3, 0. Vayamos a la celda 5, ingrese 3, 0 y cambie el color a rojo. Hay una forma más de verificar si los puntos finales deben estar abiertos o cerrados. Si hacemos clic y mantenemos en la parte más a la izquierda del gráfico, podemos arrastrar este punto a través del gráfico para verificar si los puntos finales deben estar abiertos o cerrados porque cuando te acercas a x es igual a menos 2, observa cómo el punto salta a menos 2, 2, lo que significa que hay un punto abierto debajo y un punto cerrado arriba. Si seguimos arrastrando el punto, a medida que nos acercamos a x es igual a 3, el punto saltará hacia abajo a 3, 0, lo que indica que tenemos un punto cerrado debajo y un punto abierto arriba. Espero que hayas encontrado esto útil.